Le invito para que meditemos en la palabra del Señor. Y miramos lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra nos habla de armas que Dios nos ha dejado, de armas poderosas en Dios, que no son carnales, no son humanas, son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y sigue diciendo el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una de las puertas más comunes que se abren en la vida del hombre, a través de las cuales el hombre le da lugar al diablo, para que el diablo manipule la vida del hombre a través de fortalezas. Las fortalezas, en este caso, principales, primordiales, están relacionadas con emociones y pensamientos. Con emociones y pensamientos. Las fortalezas del enemigo comienzan a construirse, comienzan a ser puertas abiertas por donde el enemigo entra y manipula la vida del hombre a través de pensamientos y a través de emociones o sentimientos, provocando una guerra en el interior de aquel hombre, de aquella mujer, de una manera tremenda. Entonces quiero que analicemos esto y entendamos lo que estaremos mirando. Por eso este pasaje nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios quiere destruir fortalezas, fortalezas del enemigo, por supuesto, fortalezas del enemigo, lugares fuertes, torres fuertes que el enemigo construye en la vida del hombre, en la vida de las personas, en la vida del ser humano. ¿Y qué medio usa el enemigo para construir esas fortalezas, esos lugares fuertes? También puede traducirse como escondederos o escondites, donde el enemigo se esconde y se protege para manipular, controlar, estorbar, oprimir, deprimir la vida del hombre. ¿Cómo es que operan estas fortalezas? Porque debemos de entender primeramente cómo son estas fortalezas, cómo se forman, cómo trabajan, cómo operan, dónde operan en la vida de la persona. Por eso le estoy hablando de principalmente mente, es donde generalmente comienzan en nuestros pensamientos. Segundamente, sentimientos, emociones en nuestro corazón. Generalmente allí son las puertas principales que se abren para que haya fortalezas que se construyan a través de esos sentimientos, emociones, o a través de esas pasiones. Todo tiene que ver, las pasiones tienen que ver con emociones y sentimientos. Prácticamente al hablar de pasiones, emociones y sentimientos, estamos hablando de una misma cosa. Son palabras que son sinónimos la una de la otra y que expresan un poquito en un ángulo diferente una misma cosa. O sea, el ser emocional del hombre, el alma del hombre, manifiesta sus emociones en forma de pasiones, en forma de emociones o en forma de sentimientos, que prácticamente son lo mismo, muy similar, simplemente una aplicación un poquito diferente la una de la otra, pero son una misma cosa, van entrelazadas la una de la otra. Entonces, en esos medios es donde se forman las fortalezas que el enemigo utiliza como puertas abiertas para entrar a la vida del hombre, para manipularlo, para oprimirlo, para confundirlo, para desviarlo, para hacer tantas cosas negativas y destructivas en la vida de aquella persona. Por eso la palabra del Señor nos dice lo siguiente en Efesios capítulo 4 versículo 26. El día lunes estuvimos mirando ese pasaje y miramos que la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La última expresión que leímos en ese pasaje es:
ni deis lugar al diablo, en el versículo 27. Entonces, cuando miramos ese pasaje, Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo es cuando se le da lugar al diablo? ¿Cómo es como se le da lugar al diablo para que opere en nuestra vida, para que manipule nuestra vida, para que afecte, influya en nuestra vida, deprima o oprima nuestra vida? Precisamente es cuando entró aquel problema a través de un sentimiento. En el caso de Efesios 4:26 nos está hablando del sentimiento del enojo. Por eso dice, airaos, enójate, pero no peques. O sea, dijimos, enójate pero no peques, significa no te dejes controlar por el enojo que sientes. Si no puedes evitar sentir lo que sientes, sí puedes evitar no dejarte controlar por lo que sientes. Son dos cosas muy diferentes que mucha gente confunde. Mucha gente piensa que porque no puede evitar sentir lo que siente, que por esa causa no va a poder evitar ser controlado por lo que siente. Pero no es así. Uno quizás no puede evitar sentir lo que siente. Hay muchos sentimientos que yo no puedo evitar sentirlos. Puede uno sentir un sentimiento y de repente uno dice, yo no quisiera sentir esto, pero lo siento. Un ejemplo, el sentimiento de tristeza. En veces dice la persona, me siento triste, no quisiera sentirme triste, pero me siento triste y no puedo hacer nada por quitar ese sentimiento de tristeza que está en mi corazón por este problema, por esta necesidad, por esta preocupación, por esta tragedia que me sucedió, por lo que haya sido. Brotó un sentimiento de tristeza y me siento impotente para poder deshacerme de ese sentimiento. Brotó sin mi permiso ese sentimiento y está ahí sin mi permiso y siento que no puedo hacer nada para evitar sentir lo que estoy sintiendo. Eso es en el sentimiento de tristeza. Otras personas dicen, pues a mí el problema es el sentimiento del enojo. Me siento muy enojado. Pues no se siente enojado, hermano, es que no puedo evitar sentirme enojado. Mire cómo me gritó aquel fulano, mire cómo me insultó aquel otro, mire lo que me hizo aquel otro, mire cómo se burló de mí aquella otra o aquel otro. ¿Cómo quiere que no me sienta enojado? Entonces entiende Dios y entiendo yo que los sentimientos que brotan en nosotros en ocasiones no podemos evitar sentirlos, pero sí podemos evitar que nos controle lo que sentimos. Podemos nosotros controlar lo que sentimos, aunque lo sigamos sintiendo, pero controlo aquello en vez de que aquello me controle a mí. Por ejemplo, otro sentimiento que va en la línea de las pasiones. La pasión, la atracción, que muchas veces entre comillas se le llama amor. ¿Verdad? Un joven, un hombre, una mujer mira a la otra persona, un hombre mira a la mujer y dice, esa mujer qué hermosa está. Y dice, qué linda, qué hermosa, me encanta. Siento que estoy enamorado, dice aquel hombre. Amor a primera vista. ¿Hay tal cosa como amor a primera vista? Yo no lo creo. Yo creo que hay pasión a primera vista. Hay atracción a primera vista. Hay gusto a primera vista. Todo eso sí brota a primera vista. ¿Por qué? Porque es el producto de una pasión, una emoción, un sentimiento que está brotando de mi carne, porque estoy mirando a una persona que me atrae, que me agrada, que me gusta mucho y puedo decir, wow, qué hermosa o qué guapo es aquel hombre o qué hermosa es aquella mujer. Entonces la atracción brota y siente que brota un sentimiento muy hermoso y una atracción muy fuerte y una pasión muy fuerte. Repito, en veces la persona dice, es que no puedo evitar el sentir lo que siento, no puedo evitar el sentirme como me siento mariposas en mi estómago, y más cuando veo a aquella persona, siento ese mariposeo en mi estómago y no puedo evitarlo, hermano. ¿Qué quiere que haga? Se entiende, todos podemos sentir algo así en un momento o en otro, por una persona o por otra, pero el punto es que tú sientas algo, es entendible, pero que aquel algo te controle o tú le rindas el control de tu vida, aquello que estás sintiendo, ya es cuando entramos en un terreno peligroso, en un terreno distorsionado, en un terreno donde le vamos a abrir una puerta al enemigo y a través de ese sentimiento, de esa pasión, de esa emoción, va a entrar una influencia a manipular tu vida a través de ese sentimiento. Entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado.
Entonces, por eso Pablo decía a los efesios: airaos, pero no pequéis. O sea, si estás sintiendo el enojo y no puedes evitar sentirte como te sientes, no te preocupes. Entiendo que te sientas enojado, pero mientras no te controle el enojo y tú controles a ese enojo no va a hacerte ningún daño. Porque dirás: ay, me siento enojado, pero tú dices: pero tranquilo, no vayas a cometer una locura. No hables lo que no debes de hablar. No hables ahorita bajo este impulso de enojo. Mucho menos acciones. Tranquilo, sujétate, sométete, quédate calladito. Como dicen por ahí, calladito te ves más bonito. Así que de esa manera toma control de sus emociones. Por dentro está que arde, que hierve, pero usted controla aquello. No lo controla aquello a usted. En veces le dice: mire, ¿sabe qué? Cuente del 10 al 0 para atrás, o cuente del 1 al 100. Y ya cuando llegue al 100, ya se le bajó el enojo. O sálgase a caminar, a dar una vueltecita por ahí, y ya cuando regrese a la media hora, ya va a venir más tranquilo. Ya se le va a haber bajado lo caliente de la sangre, ya se le va a haber bajado ese enojo. O sea, no se dejó controlar por el enojo. O una mejor opción para el cristiano: vaya y métase a orar 10 minutos. Le propongo el reto. Está muy enojado, vaya y póngase a orar 10 minutos. No necesita orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 minutos. Y le aseguro que o no aguanta orando 10 minutos porque ese enojo te va a perturbar y ni 1 minuto vas a poder orar. O en 10 minutos o menos de 10 minutos va a desaparecer ese enojo, porque te vas a rendir delante del Señor y te vas a sentir tranquilo, porque estás entrando en la presencia de Dios. Y Él nos ayuda a controlar ese enojo, ese sentimiento, cualquier sentimiento que sea. Entonces, el punto es no dejarnos controlar. Vuelvo a la escritura. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Y luego agrega: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No guardes aquello en tu corazón más de un día. Desahógalo, descárgalo delante del Señor. Pero ¿qué pasa si yo me enojo? Dejo que mi enojo me controle. Retengo el enojo por un día, una semana, un mes, un año. Aquello no solamente es enojo, aquello se convierte de enojo a ira, de ira a rencor, de rencor a resentimiento y de resentimiento a amargura. Va empeorando, va afectando, va influyendo, va avanzando como una gangrena que va comiendo la carne, que va putrificando la carne de la persona y que va perdiendo la vida aquel brazo o la parte donde está la infección. Entonces Dios dice: detén ese mal, deténlo, no dejes que avance. ¿Cómo lo voy a detener? Primero, no te dejes controlar por lo que sientes, y segundo, descarga lo que sientes delante del Señor. Pero si no lo hago, aquello me va a infectar más y le voy a terminar dando lugar al diablo. Perdón. ¿Qué pasa cuando le doy lugar al diablo? ¿O cómo es que le doy lugar al diablo? Le doy lugar al diablo cuando en mi corazón sentí un enojo, un mal sentimiento, y ese mal sentimiento vine y me dejé controlar por él. Y no solamente me dejé controlar, sino que lo almacené y lo retuve en mi corazón permanentemente. Eso me va a afectar terriblemente. Veamos un poquito más a fondo. Veamos un poquito más a fondo. Leo una vez más 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos está aclarando aquí que las armas que Dios nos ha dejado no son carnales, no son de nuestra carne, sino de nuestro espíritu, de Dios en nosotros. Y dice que estas armas que no son carnales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Avancemos entonces. ¿Cómo se forman las fortalezas?
Dijimos o estamos diciendo que es a través de pensamientos o sentimientos. El ejemplo que estoy tomando es de un sentimiento de enojo basado en Efesios 4:26. Pero ahora, entrando un poquito más a fondo, ¿cómo se construyen y se forman esas fortalezas? ¿Cómo es que van construyéndose en nuestra mente, o en este caso en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, esas fortalezas? Generalmente, las fortalezas comienzan de esta manera. Comienzan a través de un sentimiento o un pensamiento. Ese pensamiento o sentimiento puede ser, como ya lo dijimos, el enojo. Puede ser, como ya lo dijimos, la pasión, la atracción. Ya puede ser los celos. Puede ser la tristeza. Puede ser cualquier emoción que uno está expuesto a sentir. Pero déjeme y le amplío más el punto para que lo podamos entender y asimilar más formalmente. Déjeme, utilizo esta ilustración. Todos nosotros estamos expuestos a que nos visite un pensamiento o un sentimiento no bueno, un sentimiento malo, un pensamiento malo, incorrecto, un pensamiento negativo, un sentimiento desordenado, negativo, desagradable. Todos estamos expuestos a eso, todos. Y en un momento o en otro, todos hemos sentido o hemos pensado algo impropio. Hemos sentido enojo hacia alguien o por algo que nos hicieron. Hemos sentido coraje, hemos sentido celos, hemos sentido cualquier clase de sentimiento negativo o de pensamiento. Todos, sin excepción alguna, todos hemos recibido la visita de un pensamiento o un sentimiento negativo. Pero hay grande diferencia entre lo que es una visita a lo que es un hospedaje permanente. Déjeme, uso esta ilustración. Usted vive en su casa, tiene su casita, y sea que esté rentando o sea que esté pagando, ¿verdad?, una propiedad que compró. De cualquier manera tiene un lugarcito donde vive la mayoría de las personas, por no decir todas. Si usted tiene su casa y, digamos, son las 6 de la tarde, usted ya salió de trabajar, salió a las 4, a las 5, llegó a su casa, son las 6 de la tarde. De repente escucha que alguien toca el timbre de su puerta, de su casa. Usted va y abre, y es un conocido de usted. Es a lo mejor un viejo amigo. Es una persona que usted conoció, no sé, hace 10 años. Y de repente llega y le toca y lo saluda. Hola, ¿cómo estás? Mira, vine a visitarte. Y a usted lo agarra de sorpresa. Pero usted le dice, bueno, pues qué bueno que viniste a visitarme, gusto verte, pues pásale, ¿verdad? Generalmente no dejamos aquella visita parada en la puerta, pues pásale. Entonces uno está pensando en su mente, vino a visitarme, va a estar aquí un ratito, 15 minutos, media hora, máximo una hora, se retira. Pero aquella persona llega a visitarte y se sienta, y tú, por respeto, por amabilidad, le dices, ¿gustas un vasito de agua, un vasito de refresco? ¿Gustas algo de tomar? Sí, claro que sí. Y le ofreces el vasito de refresco, se lo das, está ahí platicando contigo, tomando su refresco, etcétera, etcétera. Pero resulta que los 15 minutos que tú pensabas que iba a estar ahí en tu casa esa persona, se convierten en media hora. La media hora se convierte en una hora, y él nada que se va. La hora se convierte en 2 horas, en 3 horas, en 4 horas. Llegó a las 6 de la tarde, ya son las 10 de la noche. Y tú estás en tu mente pensando, ¿a qué horas irá a ir esta persona? ¿A qué horas irá a ir este viejo amigo? Me da pena decirle que ya se vaya. Me da pena decirle que ya son las 10 de la noche, que yo tengo que preparar el lonche para mañana, tengo que prepararme para mis cosas personales, tengo que dar de cenar a mis hijos, tengo que, no sé, 1000 cosas que tienes que hacer. Pero por respeto y por pena
le estás diciendo, estás tolerando y sobrellevando a esa persona en tu mente, torturándote en tu mente, diciendo ¿a qué horas irá? ¿A qué horas irá? Pero por pena no le dices nada. Son las 10 de la noche y ahí está la persona todavía. Llegan las 11 de la noche y la persona, en vez de que diga ya me tengo que ir y es noche, comienza a decirte ya es noche, ¿verdad? Y tú le dices sí, ya es noche, ya son las 11, ya se hizo bastante noche, ya nos estamos desvelando. Tienes razón, te dice el amigo que te visitó, ya es noche, ya nos estamos desvelando. No te preocupes, yo me quedo a dormir aquí en el sofá. Vete a dormir tú, yo aquí me quedo en el sofá. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le responderías tú? O sea, te va a agarrar de sorpresa, ¿no? Pero ¿qué te quiero decir con esto? Esa persona, en vez de llegar a visitarte, está llegando a quedarse permanentemente en tu casa. Si tú le dices, ok, pues está bien, quédate, y le traes ahí una cobija y una almohada para que se quede en el sofá, y dices tú, pues seguro mañana en la mañana se va a ir. Pero llega mañana en la mañana y él no se va. Te vas a trabajar, regresas del trabajo y lo encuentras ahí en tu casa y él no se va. Y se va acomodando más y más ya a quedarse permanentemente en tu casa. ¿Qué harías tú? Solo tienes dos opciones. O te quitas la pena y la vergüenza y la haces a un lado y le dices perdóname amigo, perdóname primo, perdóname quien sea aquella persona. Pero, ¿sabes? No puedes estar aquí. Ya me visitaste, gracias. Tienes que irte para tu casa, pero no puedes estar más aquí. Pero si por pena, por vergüenza, por esto, por lo otro, no le dices nada, esa persona terminará quedándose en tu casa. Ya no solamente como que llegó a visitarte y se fue, sino como que llegó para quedarse a vivir en tu casa. Eso es un problema serio. Que alguien llegue a visitarnos no es gran problema. Aún si llega a visitarnos en una hora importuna, pues no hay problema, porque llega una media hora, una hora y ya se va y ya se fue y ya hago mis cosas y todo aquello y sigo con mi desarrollo. Pero si aquella persona no llega para visitarme, sino que llega para quedarse, ese es un problema. Así es como se forman las fortalezas. Tomé esta ilustración para darme a entender, para explicarme de una manera más amplia en cómo es que trabajan las fortalezas, cómo se construyen las fortalezas. Todos tenemos pensamientos y sentimientos en nuestro corazón que llegan a visitarnos. Todos podemos sentir enojo. Llegó el enojo a visitarnos y el enojo se quedó por 5 minutos. Y en los 5 minutos ya se tranquiliza uno, se fue el enojo. Eso no es ningún problema. El enojo no se quedó permanentemente, se fue. Pero otros, en veces tenemos un sentimiento que se queda no por 5 minutos, sino que el enojo se queda por media hora. Y media hora estamos ahí terriblemente enojados. Eso ya es más peligroso, pero como quiera. Media hora se fue el enojo y ya estás tranquilo y sigues un desarrollo sano. Otros es una hora, pero otros no es una hora. Otros es todo un día que se la pasan enojados. Otros no es un día, son 2 días seguidos, es una semana seguida. En ocasiones hay matrimonios que dicen le voy a aplicar a este fulano o a esta fulana para que aprenda la ley del hielo. ¿Qué es esa famosa ley del hielo? Significa voy a portarme indiferente, frío o fría con él, con ella, con mi esposo, con mi esposa, con mi padre, con mi madre, indiferente y frío, para que resienta, para que perciba que no me gustó nada, que estoy enojado, que estoy molesto por lo que me hizo. Y en ocasiones, repito, cuando nosotros usamos ese tipo de métodos, nos arriesgamos a abrir puertas al diablo para que venga y opere y manipule y construya fortalezas emocionales o mentales, psicológicas en nuestra mente o en nuestro corazón, debido a que no solamente aquel mal pensamiento o aquel mal sentimiento nos visitó por 5 minutos o por 10, 20 minutos, sino que en ocasiones se queda permanentemente ahí ese pensamiento, ese sentimiento por 1 día, por 2 días, por 3 días. Y hay personas
en las que no se queda un día, 2 días o 3 días, se queda una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses. Hay personas que viven enojadas ya por un año. No pueden verse con aquel, no pueden verse con aquella. Un rechazo, un resentimiento, un rencor. Eso se va poniendo más grave. Eso se va haciendo más intenso. Tengo un año que no le hablo al fulanito. Tengo un año que no puedo ver a sutanita. Tengo un año que no me puedo ver con mi padre, con mi madre, con mi hermano en carne, con mi hermana. Eso es triste, eso es terrible. Se le está dando lugar al diablo de una manera terrible dentro de nuestra vida para que construya fortalezas y manipule nuestra vida y nos lleve a la destrucción, porque están habiendo esas puertas abiertas negativas que nos van a afectar de una de otra manera en muchos aspectos de nuestra vida. Van a destruir relaciones, van a construirse fortalezas en nuestra vida, escondites del enemigo, torres fuertes por las cuales el enemigo manipula. Van a construirse lugares donde el enemigo va a tener acceso a nuestra vida para poder controlarnos, así como usted mira que alguien controla, por ejemplo, algo con el control remoto. Usted agarra el control remoto de la televisión y le aprieta y le aprieta y le aprieta, y usted manipula la televisión. La hace que cambie de canal hasta donde usted quiere que se quede, ahí se queda. Quiere subirle el volumen, le aprieta un botón y sin usted tocar la televisión, usted está manipulando la televisión a través del control remoto. Pues eso es lo que el enemigo hace a través de lo que son fortalezas, emociones, sentimientos, pasiones, pensamientos que se quedan estancados en nuestro corazón y que son un punto de contacto para el enemigo, y el enemigo desde afuera nos manipula apretándole al botón y nos hace reaccionar, nos hace impulsarnos, nos hace tomar malas decisiones, controla nuestra vida y manipula nuestra vida. Solamente porque allá adentro nosotros hemos permitido que se levanten fortalezas del maligno para poder así manipularnos de una manera terrible en los diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos podemos recibir la visita de un mal pensamiento o de un mal sentimiento. Y eso no es lo que amenaza nuestra vida con dañarla o destruirla, sino que es el que permanezca aquel sentimiento. El libro de Eclesiastés nos dice que el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo reposa en el seno de los necios. En otras palabras, una persona que permite que el enojo no solamente lo visite, sino que repose en su seno, en su corazón, se convertirá en un necio. Toda persona que permite que un sentimiento negativo repose en su seno, lo convertirá en un necio. No permitas que en tu seno, que en tu corazón repose algún mal sentimiento, sino que tienes tú que tomar autoridad y no permitir que repose. ¿Qué significa reposar? Reposar significa permanecer, significa quedarse allí adentro, aquel mal sentimiento. Cuando se queda dentro es cuando corremos riesgo de diferentes maneras y en diferentes aspectos. Pero mientras solamente te visita y no reposa sobre tu vida, no afectará tu caminar. Porque repito, todos estamos propensos y expuestos a recibir esa visita de ese sentimiento, pero no permitas que repose sobre tu seno ese sentimiento. Hablo de malos sentimientos, hablo de pasiones desordenadas, hablo de malos deseos, hablo de avaricia, hablo de lo que es enojo, coraje, ira, indiferencia, arrogancia, soberbia, altivez, todo sentimiento negativo, coraje, celos, tristeza, todo sentimiento que amenaza con dañar y destruir tu vida. No permitas que repose sobre tu seno. Te convertirás en una persona necia automáticamente. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, para yo no convertirme en una persona necia, voy a tomar autoridad y control de todo lo que
brote en mi corazón. Me visitará, pero no reposará sobre mi vida. No puedo evitar que me toque a la puerta y posiblemente que me visite por unos segundos, por unos minutos, por un par de horas, pero que no se quede más de un día, dice la palabra. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no repose, que no se quede más de un día. Mientras durante el día tratas y trabajas y tomas control de aquello, tuviste victoria. Pero si pasa un día, si te vas a dormir y todavía con aquello reposando sobre tu corazón, te va a enfermar. Ahí comienza la construcción de fortalezas del enemigo. Ahí comienza una guerra terrible sobre tu vida, amenazándote con destruirte, con afectarte, con dañarte terriblemente, porque estás permitiendo que aquello repose sobre tu vida. No es lo que te visita lo que se construye en una fortaleza, sino es lo que reposa sobre tu vida, lo que se convierte en una fortaleza. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a avanzar en la escritura y vamos a mirar precisamente lo que nos muestra la palabra de nuestro Dios en cuanto a este punto que estamos mencionando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Veamos esto. Le voy a invitar para que me acompañe a la palabra del Señor y veamos algo muy hermoso y muy importante. Vamos a la palabra del Señor y le invito a que me acompañe a Santiago. Venga conmigo. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, leemos lo que dice del versículo 1 al versículo 4. Veamos cómo nos abre el panorama este pasaje en la misma línea de lo que estamos hablando. Dice la escritura en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 4. Oiga lo que dice la palabra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestras emociones? ¿No es de vuestros sentimientos? Esa palabra pasión se expresa como una emoción o un sentimiento que puede tener una persona. Puede ser una pasión de enojo, puede ser una pasión de lujuria, de lascivia, de atracción, de deseo hacia una mujer o hacia un hombre. Puede ser una pasión si usted quiere, envidia. Hay gente que es una pasión tan fuerte, la envidia que les mueve, que no es solo una envidia, es una pasión fuerte. Entonces, las pasiones toman diferente dirección. Una pasión no solamente se aplica a lo que es la atracción por una mujer o por un hombre, sino que una pasión es todo aquello que siente uno en su corazón, que se desborda, que corre, que se mueve dentro de uno. Entonces, Santiago pregunta, Dios a través de su siervo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, analicemos ese primer versículo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? O sea, toda guerra y todo pleito entre vosotros, dice, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen? Se peleó con aquel, ofendió a aquel, insultó a aquel, no se puede ver con aquel, no se habla con aquel otro, tiene rencor hacia aquel, tiene resentimiento hacia el otro, tiene envidia de fulano, tiene celos de sutano, etcétera, etcétera. Toda pasión que brote en nosotros, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? Todas las guerras. La primera guerra que enfrentamos y que libramos y peleamos no es la guerra exterior. La primera guerra que enfrentamos y peleamos es la guerra interior. Por eso dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones?
las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, las pasiones están dentro de nosotros y las pasiones combaten en nuestros miembros. Las pasiones nos impulsan, las pasiones combaten, nos hacen hacer gestos como Caín cuando tuvo envidia de su hermano Abel, porque Abel ofreció un sacrificio mejor que el de él y el de Abel fue aceptado y el de Caín no. Y lo primero que sucedió fue que su semblante decayó y se miró el semblante de Caín transformado. Nuestros miembros comienzan a enfrentar la primera batalla cuando hay una guerra adentro de pasiones en nosotros, de pasiones queriendo controlar tu vida, queriendo manipular tu vida. La pasión del enojo, la pasión de la ira, la pasión de los celos, la pasión de la envidia, la pasión del coraje, la pasión X. Esas pasiones combaten en nuestros miembros, nos quieren impulsar a que nuestro semblante decaiga y pongamos una cara transformada de enojo. Nos quieren impulsar a tomar control de nuestros labios, nuestra boca, nuestra lengua, otro miembro de nuestro cuerpo y hablar y vociferar, insultar y no quedarte callado y decirle a la otra persona hasta de lo que se va a morir. Ahí está la guerra y la batalla. Le hace cosquillas a tu lengua por hablar. Y algo dentro de ti te dice, controla tu lengua, no dejes que esa pasión manipule. Hay una guerra entre esa pasión y tu lengua, quiere controlar tu lengua, pero no le des lugar. Toma autoridad sobre de ello y controla esa pasión. No le rindas tus miembros, no le prestes tu lengua para que vociferie, para que ofenda, para que insulte. No se la prestes. Esa es la guerra que hay en tu interior. Por eso dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten, pelean, combaten. Esa es la guerra que luchamos, que batallamos, que libramos. Por eso 2 de Corintios 10 nos decía claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derrumbar toda clase de fortalezas del enemigo. Entonces esas pasiones combaten en nuestros miembros, quieren controlar. Hay una guerra en nuestro interior. ¿Por quién va a controlar nuestra lengua? Si vas a ser tú tomando control de ella, o si va a ser el enojo, o si va a ser los celos, o si va a ser la envidia, o si va a ser esa pasión que está queriendo moverse en tu vida y te está queriendo controlar. ¿Quién va a tomar control de tu boca, de tu lengua? ¿Quién va a tomar control de tus manos? ¿Qué vas a hacer con tus manos? ¿Vas a maltratar, insultar o hasta golpear con tus manos a aquella persona? ¿Vas a colaborar para hacerle un mal a aquella persona? ¿O vas a colaborar para hacerle un bien a aquella persona? ¿Quién va a tomar control de tus pies? ¿Hacia qué dirección te vas a dirigir? ¿Hacia qué rumbo te vas a dirigir? ¿Vas a caminar hacia el norte o hacia el sur? ¿Vas a ir siguiendo a aquella persona para seguir peleando con ella? ¿O vas a tomar tu distancia y evitar el pleito? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién va a tomar control de tus miembros? Hay una guerra, hay una batalla que se libra, que tenemos que enfrentar dentro de nosotros. Y esas pasiones que brotan, que nacen, combaten contra nosotros, combaten contra nuestros miembros, queriendo controlarlos, gobernarlos, manipularlos. Y de nosotros depende si le daremos control de nuestras emociones a ese enojo, a ese coraje, a esos celos, a esa envidia, o si nosotros controlaremos esas emociones y no ellas a nosotros. Eso es lo que marca la diferencia. Vea lo que sigue diciendo este pasaje. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y luego pone ejemplos y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea, vea todo lo que siente la persona. Habla de matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Está hablando de los diferentes tipos de pasiones que combaten contra nuestro ser.
que luchan la primera batalla que enfrentamos. Y dice, y no puedes alcanzar nada. Y luego dice el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Qué tremendo. Todo el que se quiere hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Con eso termina cerrando lo que está hablando en estos primeros versículos. Lo que nos está enseñando el Señor a través de este pasaje es lo siguiente: hay una guerra sentimental, hay una guerra interna en nuestras emociones, hay una guerra en nuestros pensamientos. Es la guerra interior, la primera batalla, la primera guerra que tenemos que librar, que tenemos que pelear. Si esa guerra, porque no es fácil, tienes que pelear contra aquel sentimiento. Si no peleas contra aquel sentimiento y simplemente te rindes, te va a controlar, te va a manipular, te va a someter aquel sentimiento, aquella emoción, aquella pasión. Si es como dice aquí, matáis y ardéis de envidia, si es enojo, si es coraje, si son celos, lo que sea, va a controlarte. Entonces, cuando estás sintiendo ese sentimiento, esa pasión, esa emoción negativa que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, que no es edificativa sino destructiva, tú tienes que pelear contra ello. Tú tienes que levantarte y pelear contra eso. No puedes dejar que domine tu vida. No puedes dejar que controle tu vida. Tú tienes que tomar el control de todo eso. Pero eso es una batalla. Porque sientes el deseo de hacer esto, pero dices, no puedo, no debo hacer eso. Pero es que quiero hacer eso. Sí, pero no es lo correcto, no es lo que quieres, es lo que agrada a Dios. Sí, pero mira, lo correcto, lo justo es hacerlo, porque mira, él comenzó, ella comenzó, mira lo que te hizo, mira lo que te dijo. Sí, pero eso no es agradable a Dios y no voy a vengarme por mí mismo. Entonces es una guerra, es una guerra. Algunos lo ilustran, ¿verdad? Así gráficamente, sobre todo por ahí en las caricaturas, es que en veces lo ilustran con un angelito que aparece en el hombro de la persona y un diablito que aparece en el otro hombro, ¿verdad? Y el diablito le dice a la persona, mira, sí, haz esto, haz lo otro, hazlo, ándale, hazlo. Y el angelito, no lo hagas, mira, eso no está bien, no es correcto. Que sí, que mira, que no hagas caso, que hazlo. Y ahí está esa batalla. Y ilustrativamente es una buena ilustración, ¿verdad? Ahí está la persona como, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? ¿Quién va a controlar mi voluntad? ¿Dios? ¿El Espíritu de Dios? ¿La palabra de Dios? ¿O el enemigo? Manipulándome a través de esas pasiones, de esas emociones, de esos sentimientos para que yo abra una puerta. Abro la puerta cuando me rindo a esa pasión desordenada. Abro la puerta cuando me rindo a ese enojo. Abro la puerta cuando le rindo mi voluntad y me entrego y me dejo seducir y manipular por esa pasión, por esa emoción que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces va a manipular, va a controlar mi vida y mi vida se va a mirar grandemente afectada por esa emoción, por esa pasión, por el control de ese sentimiento que me está manipulando y me voy a mirar que me arrastra aquello, me arrastra. A Caín lo arrastró la envidia hasta matar a su hermano. Lo arrastró. ¿Por qué? Porque se rindió a ella. Dios le dijo claramente a Caín, Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo correcto, ¿acaso no te enalteceré yo? Pero si haces lo incorrecto, el pecado está a la puerta y te va a destruir. Se va a enseñorear de ti y te va a destruir. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que cuando nosotros nos rendimos, aquel sentimiento de envidia, de rencor, de odio, es una puerta que se abre para que el enemigo manipule, controle al hombre como un títere, como una marioneta, y lo mueve de esa manera
a Caín lo movió a matar a su hermano. Por eso, si usted se ha dado cuenta, las prisiones están llenas de gente, de personas que cometieron crímenes en un momento de impulso, de enojo, y que están arrepentidas de lo que hicieron y dicen: no sé lo que hice, no sé lo que pasó, no sé cómo pasó, me cegó en un instante el enojo y maté y destruí y hice, etcétera, etcétera. Un momento de enojo, de ira que los ciega, y mataron a una mujer por un espíritu de celos, mataron a un hombre, mataron a otra persona porque se pelearon y se enojaron tanto que le dieron un balazo, lo apuñalaron, lo golpearon hasta que lo mataron, lo que hayan hecho, pero tenían tanto coraje, tanta rabia, tanto enojo que los cegó, y hasta que ya hicieron lo que hicieron, hasta que ya están lúcidos de su mente, ya no bajo esa influencia del enojo, entonces miran lo que hicieron y se lamentan en la mayoría de los casos, porque dicen: ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? Pero qué tontería fue la que hice. Y ahí se lamentan tristemente. Es demasiado tarde en muchos casos. Digo, es demasiado tarde humanamente, en el sentido de que ya la persona va a ser arrestada, va a ser encarcelada, va a ser enjuiciada y posiblemente va a pasar muchos años, si no es que toda su vida, detrás de una reja, en una prisión. A eso me refiero cuando digo: es demasiado tarde. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, no nos rindamos ante ningún sentimiento, ninguna pasión, ninguna emoción que no es de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. No permitamos que el enemigo construya, fabrique fortalezas, es decir, lugares estratégicos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, porque guardamos esa emoción, guardamos ese resentimiento, guardamos ese rencor, guardamos ese pensamiento negativo y no lo queremos derrumbar, no lo queremos desechar. Le termino con esto. Vuelvo a Corintios, 2 Corintios capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10. Dijimos versículo 3 al 5, lo vuelvo a leer y aquí le termino para entrar en nuestro tiempo de oración. Vea lo que dice el versículo 3, dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios, comenzando con la primera arma que compartí, que es la autoridad. La autoridad que Dios nos ha dado es una de las armas más poderosas que nos ayuda a tomar control, a tomar autoridad. Más allá de nuestra fuerza, es la fuerza de Dios, la autoridad que se toma sobre un pensamiento, un sentimiento o una acción que uno quiera hacer, lo que sea, tomar autoridad. Pero luego dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y agrega: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento o todo sentimiento a la obediencia a Cristo. Entonces dice: derribando argumentos. Derribando argumentos. Es que tú tienes derecho, es que mira lo que te hicieron, es que no es justo, es que no te dejes, es que mira esto, mira. Argumentos que suenan muy razonables al entendimiento humano, pero la mayoría de esos argumentos van en contra de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. ¿Usted recuerda los argumentos que el enemigo usó para manipular a Eva y para arrastrarla y manipularla a comer del fruto prohibido? Lo primero que le dijo la serpiente es: ¿con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto? Y Eva dijo: no, Dios no dijo eso. Dios dijo que podíamos comer de todos los árboles, pero que del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol es del que no podemos comer. Y que el día que toquemos ese árbol, que moriremos. ¿Qué le dice la serpiente? No moriréis.
¿Sabe Dios que el día que comáis de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? No es cierto lo que Dios les ha dicho. Dios los engaña, Dios les miente. Dios lo que no quiere es que sean libres. Dios lo que no quiere es que sean felices. Dios lo que no quiere es que experimenten tantas cosas que hay para experimentar, para vivir, para disfrutar. Dios lo que no quiere cuando te dice que no cometas adulterio, que solamente tu mujer y tu esposo. Dios lo que quiere es que no seas libre y que no seas feliz disfrutando de otra mujer y de otro hombre o de otros 10 o 20 hombres o mujeres diferentes a tu gusto. Eso es lo que Dios quiere, que no disfrutes. Eso es lo que Dios quiere, tenerte ahí limitado. Eso es el argumento que el enemigo le trajo a aquella mujer llamada Eva, a la primera mujer, a nuestra madre terrenal, Eva. Es decir, viene de alguna manera la serpiente con argumentos a manipular a esta mujer hasta que la convence. Y cuando la convence, se construye una fortaleza en su mente. Ya vamos a entrar en eso, en el tema que sigue, que con la ayuda de Dios este viernes estaré continuándolo para entender más a fondo el contexto de lo que estoy diciendo. Pero allí es donde comienza el problema. Nos rendimos. Si tú te rindes en esa guerra emocional, en esa guerra sentimental, esa guerra interior, si te rindes, serás presa fácil del enemigo y construirá el enemigo dentro de ti fortalezas en tu mente, fortalezas en tu corazón, por medio de las cuales te manipulará el enemigo, te controlará, te seducirá. Pero si tú aprendes a tomar control, entonces tú serás el que gobernarás tu vida, y aunque te visitó un pensamiento o te visitó un sentimiento, nunca tuvo control de tu vida y como resultado nunca se pudo construir una fortaleza en tu mente o en tu corazón. Así que no permitamos que se construyan esas fortalezas primeramente. No permitas que se construyan en tu mente o en tu corazón. Pero si por alguna razón se han construido, tenemos que volvernos a Dios, rendirnos a Dios, arrepentirnos de corazón, entregarle de corazón esa área a nuestro Dios. Mientras yo siga reservando esa área, Señor, te entrego esto, te entrego aquí, te entrego allá y te entrego allá, pero esta área no te metas ahí, Señor. No me pidas que perdone a aquel fulano, porque ahí vamos a tener problemas, Dios mío. Mira, te canto, te adoro, pídeme que te dé el diezmo, te doy el diezmo, pídeme que te cante, te canto, pídeme que me congrego, pídeme que evangelizo, pero no me pidas que perdone a este fulano que me ofendió y que me dañó, porque a ese no lo puedo perdonar y nunca lo voy a perdonar. Si tú te mantienes en esa postura sin rendir esa área, siempre seguirás siendo manipulado por el enemigo, porque no estás rindiendo aquello que se ha convertido en una fortaleza. Tienes que derrumbarlo. Una de las armas que Dios nos ha dado para derrumbar esas fortalezas es el perdón. A través del perdón nos rendimos. Nos rendimos y nos despojamos de aquel peso, de aquella carga, se rompe aquella atadura y Dios promete traer libertad a nuestra vida porque estamos arrepintiéndonos, humillándonos, perdonando si es que yo ofendí, perdonando a quien me ofendió y pidiendo perdón a quien yo ofendí. Esa es la primera manera de comenzar a destruir y a derrumbar fortalezas de nuestra mente y de nuestro corazón. Y avanzaremos entrando más a fondo en estos puntos muy importantes. Ahora me detengo y hago una oración por toda la audiencia para entrar en el tiempo de oración por las peticiones de este día. Padre, te doy gracias. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu paciencia para con nosotros.
Tú conoces cada área de nuestra vida, oh Dios, con lo que batallamos y con lo que luchamos. Tú sabes todo lo que se mueve en nuestro interior. Yo te pido, Señor, que te glorifiques. Te pido que obres y que tomes control de nuestra vida de una manera grande y especial. Ayúdanos a tomar control de todo lo que llega a nuestra mente y de todo lo que brota en nuestro corazón. Ayúdanos a analizar y examinar nuestra mente y nuestro corazón. Y si encontramos fortalezas emocionales o fortalezas mentales, a derrumbarlas en el nombre de Jesús. Pensamientos negativos distorsionados que se han estancado y que han reposado en nuestra mente permanentemente, quedándose ahí. Sentimientos distorsionados que han reposado en nuestro corazón y tenemos años, en muchos casos, con aquel sentimiento, o mejor dicho, resentimiento o amargura o rencor o desprecio hacia alguna otra persona. Ayúdanos, Dios mío, a rendírtelos y de esta manera destruir esas fortalezas y cortar el acceso para que el enemigo no tenga parte ni suerte en nuestras vidas y no pueda seguir teniendo acceso a nuestras emociones para manipularlas y dañarnos a nosotros y a los que nos rodean a través de esos medios. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.